presidente Petro estuvo más en la Casa Blanca que aquí en el Capitolio. Le dijo, me gustan los gringos francos y por eso me gustas tú. La administración Trump ha dejado claro que es impulsar un cambio de régimen en la isla. El hijo de Raúl Castro estaría pidiendo una especie de amnistía general. Ese régimen totalitario que se robó todas las propiedades, se robó las empresas, se robó las tierras, se lo robó todo. No hay nadie que socorra más al pueblo cubano que el exilio. Lo que está ocurriendo con Cuba es de la autoría de Marco Rubio. Donald Trump le ha dado, ¿no?, el visto bueno. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Azteca Noticias en Washington, revisamos la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Hola, Armando. Amada, qué gusto. Qué gusto. Llega el miércoles y brinco de alegría porque sé que voy a estar aquí contigo. Ay, muchas gracias, Armando. El gusto es nuestro de escucharte, desde saber todo lo que está pasando allá en la Casa Blanca, en Washington, porque sí, está tremendo. Y ahora vemos ahí el Capitolio atrás tuyo. Efectivamente, aquí hay una gran cantidad de actividad porque forzados hemos regresado a una situación en la que el gobierno estuvo cerrado otra vez desde el viernes hasta ayer por la tarde. Me refiero al martes de esta semana. Y todavía hay otra parte que no ha sido resuelta y que va a tener que ser resuelta en los próximos 2 meses, que es el presupuesto el presupuesto que se tiene para todas las cuestiones de inmigración. Entonces, eso es parte de la cuestión. La gente está hablando y está muy inquieta, pero te voy a decir, esta situación del Capitolio hace que haya muchas cosas que se están discutiendo aquí. Y una de las principales es no solamente la cuestión en Latinoamérica, sino también la cuestión interna en las redadas, en los movimientos de inmigración, en qué otros estados participarían en eso. Pero esta semana, sin ninguna duda, el tema latinoamericano ha estado en el centro de todas las discusiones aquí en Washington. El presidente Petro estuvo aquí en la ciudad, estuvo más en la Casa Blanca que aquí en el Capitolio. Pero esto nos dio mucho de qué hablar. Que Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. They are a drug manufacturing machine, Colombia. Hacer América Grande en español, yo le puse con un esfero que había ahí, con una colección, le puse S. Hacer las Américas Grandes. Got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him. He's not going to be doing it very long, let me tell you. ¿Qué tal, Armando? Esta visita, pues que esperábamos que fuera muy ríspida porque estaban ya con un año de dimes y diretes entre ellos, que se insultaban incluso. Y ahora verlos ahí, y cuando terminó fue muy cordial la plática, al parecer. Estas fueron más de 2 horas a puerta cerrada, en la que entre los dos se dijeron muchas cosas. Pero más que toda esta cuestión personal que ha habido, más del hecho de que el presidente Gustavo Petro de Colombia está por terminar su mandato, la elección es el próximo mayo y él entregará el gobierno en agosto. Hay mucha gente que decía, bueno, entonces ya que viene. Pero viene porque hay muchas cosas pendientes, no solamente la situación personal de él. Acuérdate que le quitaron la visa, acuérdate que lo tienen castigado y lo tienen deshabilitado y desertificado por lo que ha hecho Colombia en cuanto al narcotráfico. Y acuérdate también que el Departamento del Tesoro ha estado investigándolo. Entonces todo eso él lo quería poner a un lado y él quería decirle a Donald Trump, vamos a ser amigos. Finalmente eso es lo que le dijo, me gustan los gringos francos y por eso me gustas tú. Y el presidente Donald Trump aparentemente también le dijo lo mismo y tuvieron ahí una discusión importante que borró ese tipo de cosas por ahora. Sí. Pero la cuestión del narcotráfico continúa y continúa en una forma muy seria. Armando, yo te quiero preguntar, en eso. Yo te quiero preguntar, tú que has cubierto tantas visitas de presidentes ahí a la Casa Blanca, ¿qué significado tiene el que haya entrado por la puerta de atrás, el que no haya habido una conferencia de prensa conjunta al final del encuentro que normalmente se da entre los mandatarios cuando visitan la Casa Blanca? ¿Qué pasó aquí? Porque Petro dio su conferencia
en la Embajada de Colombia en Washington, mientras que el presidente Donald Trump solo habló del encuentro en una conferencia de prensa en la que trató otros temas. Sí, porque al final de cuentas, en la Casa Blanca no les gusta lo que ha hecho Petro durante todo este tiempo. Y no nos dejaron verlo más que con imágenes, con las puras imágenes que la misma Casa Blanca distribuyó. Entonces, este tipo de cosas te da una idea de que el presidente Trump perdona algunas cosas que le conviene perdonar, pero no perdona otras. El hecho de que en 2 ocasiones con Latinoamérica él esté metiendo a los líderes por atrás y no por el frente, que no esté teniendo este tipo de exposición, particularmente en el caso de estos 2 países que son tan importantes, Colombia y Venezuela, y el presidente Petro se lo dijo, estoy aquí porque quiero hablar también de Venezuela, porque cuando hablas de Venezuela, hablas de Colombia, y cuando hablas de Colombia, hablas de Venezuela. Quizás él lo vea en una situación mucho más en términos de Latinoamérica o de latinoamericanos que tú y yo nosotros podríamos entender, más que lo que entenderían los estadounidenses. Pero sí, no hay ninguna duda de que a él no le permitieron lucirse y ellos sabían que al presidente Petro le convenía y él quería utilizar esta visita para decir, miren, yo fui con el gringo Franco, le hablé francamente y entonces él me tuvo que escuchar. Este tipo de cosas se lo han quitado y ellos se dan cuenta también de otra cosa. Hay una competencia interna en este momento porque a pesar de que más y más países están cayendo con gobiernos de la derecha, y Costa Rica es el último que acabamos de ver, más y más, a pesar de todo eso, hay un grupo latinoamericano de izquierdistas que piensan que ellos pueden representar a la izquierda latinoamericana. Y en ese mismo sueño sigue el presidente Petro, sigue el presidente Lula da Silva y siguen algunos otros. Pero ellos dos piensan que con este tipo de cosas, y cuando ellos hablan de la izquierda, no hablan en realidad de conceptos económicos o de conceptos de gobierno o de conceptos de democracia. Ellos hablan de quién se le puso al gringo enfrente y le dijo al gringo su precio. Por eso lo que hizo fue cuando el presidente le regaló una gorra de estas de Make America Great. El señor Petro, el presidente Petro, tomó un plumón de los que estaban ahí y le puso Américas, le puso a América una S y corrigió al presidente Trump diciendo no solamente América, sino las Américas, en las que todos nosotros, los americanos, estamos incluidos. Porque cuando ustedes, los gringos, dicen que son americanos, se están atribuyendo el ser dueños de todo el continente. Y en el continente, todos los que vivimos ahí somos americanos. Entonces, por eso le vamos a corregir, le puso la S. Entonces, ese tipo de cosas de ideología, a él le interesaba hacerlas. Pero Estados Unidos y la gente que maneja este tipo de cosas dentro de la Casa Blanca no se está chupando el dedo ni nació ayer. Entonces sabían perfectamente a lo que venía y lo trataron para evitar que usara esta visita en beneficio de esto que te cuento. Pues sí, ya veremos también cómo le va a él en las elecciones y a su partido, porque hasta el momento no hay nadie visible. Yo hablaba ayer con un colega de Colombia y me decía que no tienen ahorita candidatos definidos ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro. No hay candidatos hasta ahora, no hay un plazo y las elecciones ya son en mayo. Entonces vamos a estar también pendientes de ello. Sí. Efectivamente. Vamos a ver, porque esta va a ser una competencia muy importante. Colombia, Argentina, Venezuela, México, Brasil, son países importantes, todos en las Américas. Honduras, Venezuela, Guatemala, el más pequeñito, Paraguay, todos son importantes. Pero hay países que llevan un número mayor de apoyo de voces. Y en este caso, estos países que te digo son tan importantes y por eso hay esta lucha también interna en ver quién va a ser el líder de esa izquierda latinoamericana que por cierto está muy alicaída y va muy mal. Yo no sé quién quiere ser líder de eso, pero ellos lo ven como algo posible todavía. Así es, Armando. Pues es tiempo ya de ir a nuestro otro tema, que es otro de los países que los que Estados Unidos está muy interesado, que es Cuba. Vamos a ir directamente. Regime change? Yes. Oh no, I think we would love to see the regime there change. Failed nation now, and they're not getting any money from Venezuela. A veces hay combustible, no hay electricidad. A veces hay electricidad, combustible, no hay conexión. Tenemos 12, 14, 26 horas de apagón.
Hoy ponemos la mirada en el Caribe, donde las relaciones entre Cuba y Estados Unidos vuelven a estar en el centro del debate internacional. La administración Trump ha dejado claro que uno de sus objetivos estratégicos es impulsar un cambio de régimen en la isla, bajo el argumento de fortalecer la seguridad hemisférica y reafirmar la influencia estadounidense en la región. ¿Cómo ves, Armando? Este es nuestro tema principal el día de hoy. Efectivamente, y es un tema muy importante. Es muy importante porque en todas partes causa interés, no solamente en los Estados Unidos, en Cuba, en México, en el continente. Este es un pleito que lleva Estados Unidos con Cuba, con el gobierno comunista de Cuba durante muchos años. Este no es un pleito con el pueblo cubano. Al contrario, a pesar de que se haga muchas veces ver como si fuera un pleito entre los estadounidenses y los cubanos. Es entre el gobierno de los Estados Unidos y los comunistas de Cuba. Ahora, para hablar acerca de todo esto necesitamos horas y horas, pero necesitamos a alguien también que nos lleve de la mano y que sepa de lo que está hablando. Alguien que hable con cientos de personas al mes, literalmente. Y este es nuestro invitado de hoy. Agustín Acosta es un amigo personal, es alguien que me distingue mucho tener su amistad, pero está además un periodista, investigador. Él sabe exactamente y tiene el pulso de lo que ocurre, no solamente en el sur de la Florida y en Miami, sino también en Cuba. Entonces, a él le pedimos que viniera porque queremos darte la bienvenida primero, Agustín, y después preguntarte, ¿es cierto que el gobierno de Estados Unidos está teniendo pláticas en este momento con gente importante del exilio y están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno comunista de Cuba? ¿Es cierto que hay este tipo de negociaciones para que el gobierno o los que se dicen gobernantes de Cuba se vayan finalmente a otro país, dejen de estar apestando a Cuba y dejen al país? Pero lo dejen en manos de quién. ¿Hay algún tipo de negociación, Agustín? Armando, un honor, un privilegio estar contigo y con todos tus televidentes y el equipo. Sí, se están realizando conversaciones al más alto nivel, pero habría que remontarse al año 1993. Clinton en la Casa Blanca, Morton Halperin era su consejero de Seguridad Nacional, y habían importantes indicios de que Raúl Castro, que era el ministro de la Defensa, y Fidel Castro, que era el dictador en jefe en ese momento, ya habían hecho contacto con Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano. Pablo Escobar había mandado a Carlos Leder, que luego cumplió una larga condena acá en Estados Unidos, a negociar para que Cuba se convirtiera en una especie de trampolín o de puente de tránsito de la cocaína por vía marítima y por vía terrestre. El gobierno americano tiene un expediente sellado, un encauzamiento que fue devuelto por un gran jurado en el Distrito Federal de Tampa a mediados de la década de 1990 y que nunca, por razones políticas, nunca se llevó a efecto ese gran jurado, como se hizo con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros más recientemente. Por cuestiones políticas eso se sepultó, pero esa información está en poder del Departamento de Justicia y aparentemente los contactos han dejado saber que podría develarse ese documento. La semana pasada, porque Raúl está vivo, Raúl sigue vivo. Raúl sigue vivo, correctamente. Y metido en algún hoyo allá en Cuba, pero escondido, pero allá sigue. La semana pasada supimos que el hijo de Raúl Castro, que ostenta el grado de general, se llama Alejandro Castro Espín, viajó a México precisamente para reunirse con funcionarios estadounidenses, se habla funcionarios de la DEA y de la CIA, y tratar de llegar a algún acuerdo. Y el acuerdo aparentemente estaría pidiendo una especie de amnistía general para todos los miembros de la familia Castro, la posibilidad de un exilio en el extranjero a cambio de que no se hiciera nada parecido a lo que se hizo en Venezuela o inclusive se procediera con el encauzamiento criminal. Y eso es lo que hasta ahora parece que está ocurriendo, porque 48 horas después que la noticia salió, el propio presidente Trump confirmó que al más alto nivel habían conversaciones. Bueno, hay conversaciones del exilio o participación del exilio en esas conversaciones. No, no la hay. Bueno, no la hay hasta el punto, si excluimos que Marco Rubio es fruto del exilio, sus padres eran cubanos y es el secretario de Estado y además el consejero de Seguridad Nacional, bueno, pues un elemento del exilio está dentro de esto al más alto nivel, pero el exilio como tal no. Agustín, ¿cuáles serían
Por ejemplo, el gobierno de Cuba ha negado, o sea, ellos, todo hay que leerlos entre líneas. Ellos han negado que existan esas conversaciones y no lo niegan a través del vicecanciller, no a través de una figura más alta en el poder allá en Cuba. Pero también siento que esta presión se está sintiendo hacia la gente y ellos están haciendo un llamado a que la gente resista y que aguante. Pero ¿qué más puede aguantar si está deshecha la isla? La isla está deshecha, la economía está deshecha. Yo creo que si colocáramos en un escalafón, Haití estaría en el primer plano de pobreza, de miseria, y luego le seguiría Cuba a nivel hemisférico. Ellos lo van a negar hasta el último minuto, aunque ya tengan el acuerdo firmado, lo van a seguir negando porque no pueden aceptar ante el pueblo cubano que están claudicando y que por miedo, por preservar su propia vida o preservar su libertad, han llegado al punto de claudicar ante las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Lo van a negar hasta el último minuto. Pero yo creo que la realidad es inexorable. Ya no tienen, no les queda absolutamente nada. Ya no tienen petróleo. El petróleo a su vez causa un desabastecimiento de agua porque las plantas de agua y los sistemas de acueducto no tienen electricidad con qué funcionar. No hay comida, no hay medicinas. Los grandes aliados de otrora ya no lo son. China se está enfocando en otras latitudes. El gobierno mexicano prefiere tener una buena relación de intercambio comercial con la Casa Blanca y con Estados Unidos antes que meterse en un problema mayor. Rusia está enfocada en su guerra en Ucrania. Los países africanos que tienen petróleo han hecho caso omiso a los pedidos cubanos. O sea, ya no les queda de dónde sacar. Déjame preguntarte algo acerca del exilio otra vez, porque la experiencia que yo tengo con la gente en el sur de la Florida, con los cubanoamericanos en este país, es que son gente que son muy insistentes, ellos saben lo que quieren, ellos van por lo que quieren cuando lo necesitan. Y en este caso, ver que haya este tipo de negociación y que Raúl Castro y toda esta gente se vaya y haya algún tipo de negociación de, ok, bueno, vamos, ya no vamos a perseguirlos, los dejamos ir, pero quítense de aquí. Yo no sé a cuánta gente realmente en el exilio le gustaría ver eso. O cuánta gente quisiera que lo que ha pasado durante 70 años tenga un castigo real, como el que vimos ahora que hubo con Maduro. ¿Cómo lo ves tú? Nadie mejor que tú conoce al exilio. Armando, Nadie más que tú habla con tanta gente del exilio. Y yo he sido parte del exilio por más de medio siglo. Yo llevo viviendo 52 años acá en Miami y 55 exiliado de Cuba. Y sí, hablo con cientos de personas todas las semanas. El exilio, vamos a dividirlo en dos categorías. El exilio histórico, ese exilio que salió de Cuba en la década del 60 y en el 70, yo salí en el año 1970. Luego los exiliados del 80, del Mariel, los exiliados del 90, del puente del 94. Ese exilio ya ha ido muriendo. La Fundación Nacional Cubano-Americana, que tenía contactos con Vicente Fox, con Carlos Menem, con José María Aznar, ya no existe. Tenemos un nuevo exilio, y un nuevo exilio, por ejemplo, durante la presidencia de Biden, a través de México, se exiliaron en los Estados Unidos 500.000 de personas menores de 40 años de edad. Ese es el nuevo exilio, porque los otros o ya están muy viejos, los que están vivos, o están ya fallecidos los anteriores. Y ese nuevo exilio ya a estas alturas ya no queda nada que hacer, nada que esperar. Cualquier cosa. El exilio anterior quería la cabeza de Raúl Castro en una bandeja, como la de Poncio Pilatos, perdón, la de Juan el Bautista. Ya no. Ahora cualquier cosa que pueda destrabar esto y enfocar a Cuba hacia una transición democrática más o menos buena, pues yo creo que sería una fórmula aceptable. ¿Y hay figuras en Cuba, dentro de Cuba, que puedan hacer esta transición? ¿Se ve, hay alguien o no hay nadie y hay que llegar desde cero a plantear un sistema de democracia en Cuba? Bueno, Cuba tuvo una mujer, y me van a disculpar ahora el apellido de ella, no me acuerdo. Cuba tuvo una mujer que de manera interina ostentó el cargo de vicecanciller hace como 20 años. Y es una mujer pragmática, inteligente, preparada y que no está tan quemada, no está tan señalada con lo que es, por ejemplo, la operación de Díaz-Canel en este momento. Por lo tanto, pudiera ser una figura transitoria como lo está haciendo Delcy Rodríguez
en Venezuela. Ahora, si me preguntan ustedes quién sería el cubano equivalente a María Corina Machado, me viene un solo nombre y es José Daniel Ferrer, un hombre que ha pagado con su vida, lo conocen, o sea, un hombre que ha pagado con su vida largas penas de cárcel, ha sido torturado y que recientemente, después de una larga permanencia en prisión, fue enviado acá a los Estados Unidos. Un hombre preparado, íntegro, valiente, patriota. Yo creo que es la única persona así que me viene en este momento a la mente que pudiera en un momento dado en el futuro encabezar, porque tampoco es un hombre que alberga demasiado odio y demasiada venganza. Y yo creo que tenemos que los cubanos tratar de buscar una figura que se parezca un poco a Nelson Mandela, que luego salió de la cárcel después de casi 30 años, pero no ejerció una venganza y un pase de cuentas cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Hace tiempo que varios escritores han dicho en diferentes instancias que cuando llegáramos a un punto al que parece que podríamos estar llegando pronto en Cuba, la solución del gobierno y de los líderes del futuro cubano están hoy en La Habana, no están ni en el sur de la Florida ni en ningún otro lugar fuera del exilio en algún otro país. ¿Tú estás de acuerdo? Absolutamente. O sea, ¿con qué moral puede una persona como yo aspirar a tener algún papel protagónico en el proceso cubano cuando yo he vivido durante los últimos 55 o 60 años fuera de Cuba, en condiciones sumamente cómodas en relación a los que han tenido allí que sufrir el peso de la dictadura, la represión y la carencia y la necesidad? Yo creo que el próximo líder cubano, ya permanente, no transitorio a lo Delcy Rodríguez, sino permanente, tiene que ser alguien que ha estado en Cuba viviendo todo este tiempo. En el caso de Ferrer, lo exiliaron hace apenas unos meses, pero para los efectos ha vivido toda su vida en Cuba y ha pagado el precio de lo que ha sido la lucha contestataria. Tiene que ser alguien de adentro, no puede ser alguien del exilio. Agustín. ¿Y el modelo de gobierno? ¿Perdón? ¿Y el modelo de gobierno cuál sería? Bueno, el modelo de gobierno, mira, cuando tú tienes un pueblo, yo tengo 67 años y medio, yo nací justo con la revolución, o sea que cualquier persona que tenga 70 o 73 o 74 años no ha conocido en Cuba más que un régimen totalitario. Ese régimen totalitario que se robó todas las propiedades, se robó las casas, se robó las empresas, se robó las tierras, se lo robó todo, condicionó al cubano a vivir dependiente. El régimen le daba la poca comida, le daba la vivienda, le daba la educación, se lo daba todo. Pasar de ese modelo a un modelo donde la gente pueda ganarse su sustento a través del trabajo, donde haya una iniciativa propia, es complicado. Y desconectar por completo esas dádivas crearía una situación humanitaria muy peligrosa para el próximo gobierno, porque si les quitas todo eso, a los 5 o 6 años hay elecciones y la gente va a querer regresar al modelo que acaban de perder, que era el que le estaba dando todo. Yo creo que aquí hay que hacer un estudio profundo, un estudio integral de cómo se hicieron los procesos en la antigua Europa Oriental, cómo ocurrió en Alemania, cómo ocurrió en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía, en Albania, y ver qué sacamos de ahí, qué podemos aprender para pasar lo menos traumáticamente posible de un modelo a otro, porque es como tener una persona en estado de coma durante 20 años, luego sale del estado de coma, al día siguiente no le puedes dar un caldo gallego porque su organismo no lo matas. Así. Agustín, tú que hablas con gente de Cuba constantemente, si nos puedes decir para nuestra audiencia cómo es que están viviendo, porque sabemos de los apagones que son constantes, que hay gente que no tiene luz o partes de la isla que no tienen luz en ningún momento y cómo se está afectando esa situación ahora, y también saber, por ejemplo, ahora, ¿cuánto tiempo puede resistir el pueblo cubano en esas condiciones? Le voy a dar un par de ejemplos gráficos. Conozco el caso de una señora más o menos de mi edad cuya mamá murió. Ella vivía a unos 100 kilómetros y no pudo ir al velorio de la madre por 2 razones. Ella, la hija, se había fracturado la cadera en la parte del fémur y estuvo 3 meses esperando por una cirugía y no encontró cirugía y por lo tanto estaba caminando con un andador porque esa parte del cuerpo quedó completamente atrofiada. Cuando se produce el fallecimiento de la madre a 100 kilómetros de distancia, que es una
distancia relativamente corta, no había transporte, entonces tenía que ir en un autobús de pie y no pudo hacer el viaje para enterrar a la mamá que vivía en La Habana. En otro pueblo de la misma provincia donde yo nací, que es el interior, es justamente en el centro geográfico de la isla, se rompió la bomba del acueducto y estuvieron 3 meses sin bomba del acueducto y por ende sin agua potable o sin agua en las casas. Las personas que viven en edificios que tienen 4 o 5 pisos sin elevador tenían que ir al centro del pueblo, a una plaza pública, donde traían una vez cada 3 o 4 días un tanque cisterna. La gente tomaba el agua en cubos y luego tenían que caminar cuadras o varias cuadras, una distancia hasta sus propias residencias y en algunos casos subir hasta un cuarto o quinto piso por una escalera con 2 cubos de agua. Cuando llegaban allá arriba, la mitad del agua ya se había derramado. Así vive el pueblo cubano. Finalmente, déjame preguntarte, el pueblo de México que nos está viendo, escucha versiones en todos los sentidos. Para el gobierno de México, la cuestión del petróleo era importante, ahora eso se ha cerrado. Pero la presidenta de México continúa diciendo que tenemos un compromiso con la gente que está teniendo este problema y debíamos unirnos y ser solidarios y enviar alimentos, enviar alguna cosa que pueda aliviar en parte, porque no se puede desafortunadamente aliviar todo, aliviar en parte toda esta tragedia que estamos viendo por las que sufre el pueblo cubano. ¿Qué le dices tú al pueblo de México y qué le dices tú a la presidenta de México? No, absolutamente. Mira, no hay nadie que socorra más al pueblo cubano que el exilio. Nosotros los exiliados en este momento, entre los que vivimos en el sur de Florida, en el resto de los Estados Unidos y en otros países como España o Chile, somos aproximadamente 1,5 millones y mandamos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en efectivo todos los años a Cuba en forma de remesas, pero también se mandan medicinas, se mandan alimentos. Yo tengo compañeros de trabajo que tienen familiares allá y les mandan todos los meses una caja con comida y con alimentos, y con medicinas. Yo creo que eso es importante, eso es sumamente importante porque de algo tiene que vivir ese pueblo si la propia revolución no les da ni las medicinas ni los alimentos. Ya la parte del petróleo, yo creo que es una presión del gobierno de los Estados Unidos para acabar ya de asfixiar a la dictadura y llevarla a una mesa de negociaciones a pedir bandera blanca hacia un proceso de transición, de abandono del poder. Pero la parte alimenticia, la parte de las medicinas, me parece formidable que haya personas y haya gobiernos que quieran ayudar al pueblo cubano. Sí, verdad. Adelante, Amada. No, Agustín, también aprovechando, saber cuál es el panorama que tú ves, si hay un cronograma o qué podemos esperar en los próximos meses, cuál sería como el análisis que tú ves para en dónde puede terminar esto y más o menos tiempos. El cronograma es un poco difícil. Yo creo que el presidente Trump en este momento entiende de que tiene una pelea muy cuesta arriba para retener el control, por lo menos de la Cámara de Representantes, porque todo este fenómeno que se ha dado con la inmigración y las redadas de la Policía Federal le ha hecho perder gran parte del voto de los independientes y de su propio partido. Ha perdido como 10 puntos en los últimos 12 meses. Y siempre hay un deterioro, un desgaste del poder que hace que la presidencia de turno pues pierda escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones parlamentarias. Así que es posible que en noviembre pierdan el control de la Cámara. Pero yo creo que el presidente va a tratar de acelerar por todo lo que esté a su alcance para lograr el cambio en Cuba lo antes posible. No vaya a ser que los demócratas luego le amarren de cierta manera fondos para cualquier otra operación. Y además tenemos el ego de un presidente que siempre le gusta cosechar laureles, cosechar medallas, cosechar logros y éxitos. Y qué éxito no sería para él lograr lo que no han podido lograr 12 presidentes anteriores, desde Dwight Eisenhower y John Kennedy hasta Joe Biden. O sea, una transición democrática en Cuba, ¿no? Eso sería extremadamente importante para cualquiera en su lugar. Ahora, Cuba también cumple una serie de requisitos en lo que es el nuevo enfoque hemisférico de esta Casa Blanca, que está tratando de expulsar a los chinos de nuestro hemisferio. Pues los chinos tienen plataformas de espionaje en Cuba, los rusos también la han tenido. Cuba ha tenido nexos con Irán, Cuba ha tenido nexos con los grupos guerrilleros de Colombia. O sea, la eliminación de la dictadura cubana tendría a su vez
una serie de repercusiones en ese plan de la Casa Blanca de controlar un poco más el hemisferio y sacar a algunos de los actores de otras partes del mundo de lo que es esta esfera de influencia geopolítica. Y finalmente, Agustín, esta es la arquitectura, este es el concepto que estamos viendo, pero el arquitecto aquí es nuestro amigo, el señor Rubio, o nuestro amigo, el señor presidente. No, el arquitecto de todo esto es Marco Rubio. El arquitecto es Marco Rubio y quizás con una gran contribución de los 3 congresistas republicanos en este momento de origen cubano, de acá del sur de Florida, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balar, algunos de los cuales fueron compañeros de Marco Rubio antes de que Marco Rubio abandonara la legislatura de la Florida para ser senador federal. Y ya cuando llegó al Senado y estuvo al frente de la Comisión de Inteligencia, trabajaba mano a mano con estos 3 congresistas de la Cámara de Representantes. El dibujo completo, el plano, el libreto, si pudiéramos decir, de lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo que está ocurriendo con los países de América Latina y ahora lo que está ocurriendo con Cuba, es de la autoría de Marco Rubio y, por supuesto, Donald Trump le ha dado, ¿no?, el visto bueno y le ha dado la luz verde porque entiende que para él y para su presidencia sería un logro, ¿no?, una meta muy importante. Mi querido amigo, no sabes cómo te agradezco que hayas hecho el espacio para platicar con nosotros, para venir aquí al programa. Regresa, por favor, el día que tú quieras. Muchas gracias. Me da un gusto enorme. Muchísimas Estoy gracias. abierto a las invitaciones, con mucho gusto. Para mí es un honor. Tú sabes que nos conocemos desde hace mucho tiempo y tú has colaborado muchísimo en mi programa diario de radio acá en el sur de Florida. Así que yo estoy más que obligado, pero además, más que una obligación, es un gran honor y un gran privilegio estar contigo y con tu grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Hasta la próxima. Como nos dijo Agustín Armando, Cuba no solo es un tema bilateral, es la pieza clave en este nuevo orden hemisférico que propone el presidente Trump. Cada vez que hablamos de Cuba hay un gran interés por todo eso, por la cuestión histórica, por la cuestión del enfrentamiento con Estados Unidos, por la cuestión de la disensión y los desacuerdos que ha habido entre México y otros países con Estados Unidos y con Cuba, precisamente por todo lo que acabamos de hablar. Es una suerte que hayamos podido examinar esto en una forma tan tranquila, tan mesurada, tan bien dimensionada como la que puso nuestro invitado acá. Valió mucho la pena. Sí, Armando. ¿Y tú qué es lo que ves para las próximas semanas? ¿Parece que nos vamos a quedar con este tema o hay algo más en la agenda? Yo creo que este tema es muy importante, pero hay otro que está causando alarmas por todas partes y ese es el tema de Irán, porque es un tema en el que también hay mucho en juego. El presidente está dedicado a toda esta situación. El número de naves y de equipamiento militar sigue aumentando en relación con Irán y a pesar de que no hemos hablado de intervenciones militares en serio en América Latina, esta cuestión de Irán sí podría llevarnos a una situación militar mucho más compleja, mucho más inesperada y algo que nadie necesita en este momento. Eso, y vamos a escuchar también más acerca de las investigaciones sobre Epstein, que bueno, no han arrojado nada hasta ahora que culpe directamente al presidente Donald Trump, pero te voy a decir, eso lo van a seguir buscando y vamos a seguir escuchando acerca de eso. Así es, Armando, pues con esto llegamos al final. Muchas gracias, Amada. Hasta la próxima. Pues gracias a todos por quedarse hasta el final y nos vemos la próxima aquí en las plataformas de Azteca Noticias.